A volar y soñar en el cine a través de Radio Educación. Linterna mágica en la radio. Una serie cinematográfica, radiofónica, literaria, musical, para un público deseoso de vivir las múltiples y enriquecedoras experiencias que el cine nos da. Un recorrido por la Cineteca Nacional a través del cine, las películas y sus creadores. Mientras la sala se apaga y la sala se queda a oscuras, la pantalla se enciende e ilumina con su linterna mágica en la radio. La emoción de lo que está por comenzar. Puede ser una película que recordarás por el resto de tu vida o alguna entretenida y palomera. El cine todo lo abarca, incluso el sueño, el aburrimiento, la ensoñación hipnótica y hasta los ronquidos, mientras más bajitos, mejor. Porque la sala oscura e iluminada con las imágenes inventadas por sus creadores se perciben y aprecian mejor en silencio, dejando que esa otra parte fundamental del cine llene nuestro cuerpo a través de la experiencia sonora, esa que se adentra en el cuerpo muchas veces imperceptible, pero irremediablemente. Sonia Riquer, Elena Reina, Lucero Díaz y quien les habla, Fernando Reveil, les invitamos a ver y conocer más de algo de lo mucho que nos da Cineteca Nacional. En esta ocasión les invitaremos a vivir la experiencia integral del cine plasmada en varias de las películas que se proyectan en la 76 Muestra Internacional de Cine. Lo orgánico se mezcla con lo onírico, la realidad con la fantasía animada y también se combina con la ficción reinventada, reficcionada al infinito. Para saber más de la siempre llamativa programación que nos ofrece Cineteca Nacional en Joco, en Centro Nacional de las Artes y en Chapultepec, les invitamos a escuchar Linterna Mágica en la radio. Y también a entrar en la página www.cinetecanacional.net. Ahí conocerán el gran abanico de historias y cinematografías para que elijan la que más se les antoje y se acomode a sus tiempos y horarios. La 76 Muestra Internacional de Cine incluye en su programación una película que no será fácil olvidar. Su historia se queda en la mente y en el corazón de quien la ve o de muchos de quienes han podido verla. Por supuesto, no de todos. Simón de la Montaña. Es la ópera prima del argentino Federico Luis Tacchella. En ella retrata la vida peculiar y sugerente de un grupo de jóvenes, chicas y chicos adolescentes también, muy peculiares. Todos ellos viven una condición especial y hacen de su vida, sin proponérselo, algo muy particular. El guionista y director es un cineasta cinéfilo y un cinéfilo que hace un cine pleno de recursos artísticos, temáticos y emocionales. Sabe hacer cine, reflexionar sobre ese arte y hacernos ver más allá de las películas. Eso y más provoca la película coral Simón de la Montaña, de Federico Luis Tacchella. El grupo de actores, actrices que tú reúnes, estos jóvenes que tienen una condición especial, ¿entre qué años están? Y me imagino que tendrán diagnósticos muy determinados. En el caso de los principales, ¿qué me podrías decir de ellos y bueno, y de los otros? Porque es una película coral, y aunque hay Sí, algunos que sobresalen, también hay otros que tienen una presencia muy importante. bueno, eso mira, es interesante porque es una pregunta que creo que no me hicieron hasta ahora, así como la hiciste vos. Sí me han preguntado sobre el elenco y cómo lo encontré y tal, pero no sobre la diferencia dentro de este espectro de diferentes condiciones físicas o mentales. Yo realmente quería tratar de construir un elenco
que dentro de sí mismo fuese muy diverso realmente, y es algo como que no se da naturalmente, sino que sí es algo que hubo que buscarlo, porque en general en las escuelas de teatro, llamadas escuelas de teatro para personas con discapacidad o escuelas de teatro para personas neurodivergentes o tal, en general hay una superpoblación de personas con síndrome de Down. Entonces, esa especie de superpoblación y además son personas que sus capacidades para lo performático en general son bastante desarrolladas, entonces suelen ser muy protagonistas, además de que son como son más en la clase, son también más llamativos, entonces es como que suelen a veces como que si uno empieza a desmenuzar, pareciera ser como que el síndrome de Down es la posición dominante dentro de esta minoría, que vista desde afuera a veces resulta difícil de ver las diferencias. Yo sí busqué en el elenco, intentar que eso no sucediera, o sea, no borrarlo, pero no tampoco, no borrar esa preponderancia, pero sí tratar de construir y darle espacio a otras personas de otras condiciones, porque justamente de eso un poco se trataba la película, de tratar de encontrar esas diferentes formas de percibir el mundo. Y como y hay una primera gran categoría o familia de personas que es este grupo de personas eh, de condiciones físicas o mentales peculiares, como para hallar el más grande de todas las formas de definir, y dentro de eso muchísimas más, como capas y capas y capas y capas, formas distintas de pensar, de ver, de oír, de mirar. Entonces, sí, sí, hay personas muy y bueno, y eso le fue dando a cada escena, como de las que son más corales, muchas diferentes sorpresas. O sea, yo en el guión sí tengo como a los personajes principales muy definidos y a los otros también, pero sí también con mucho espacio porque básicamente a los personajes principales el espacio para que se llene de lo que trae el intérprete lo fui pudiendo hacer con mucho más tiempo, entonces yo eso ya lo fui incluyendo en el guión, entonces ya llegué al rodaje habiendo incorporado, por ejemplo, no sé, está esa escena donde el personaje de la Colo patina, y esa escena está inventada solo porque Kiara, que es la actriz, patina de esa manera, y esa escena no existía antes de que yo la conozca a ella. Bueno, de esos ejemplos hay muchos, pero ya con Kiara y con Pehuen, por ejemplo, son los dos más protagonistas, además de Lorenzo Ferro, que es quien hace Simón. Con Kiara y con Pehuen, esos agregados los fui descubriendo y poniendo ya en guión, con mucho tiempo, porque trabajamos bastante tiempo, y con el resto de los personajes, que eran todos personas que yo conocí para la película medio cerca, porque la película, yo vivo en Buenos Aires, la película la filmamos en Mendoza, esa es en la cordillera de los Andes. Y yo llegué, bueno, como uno llega a un lugar a preparar un rodaje y empieza a conocer y a completar el casting, o sea, que conocí a todo este grupo, a muy poco, o sea, un mes y medio de filmar. Eh, pero bueno, yo tenía como ya había entrenado bastante el ojo para entender de todos los grupos que conocí cuál era el que iba a tener eh, más afinidad con el planteo que la película hace, ¿no? Cuando fui a conocer distintos grupos,
hay como ciertas ideas que son muy visiblemente llamativas porque hay escuelas de teatro en donde se intenta normalizar el teatro y tratar de que se haga Romeo y Julieta lo más parecido posible a lo que lo harían DiCaprio y, y Kate Winslet era. Y otras escuelas de teatro donde se agarra a Romeo y Julieta, o la propuesta que sea, y se busca como encontrarle la particularidad que le puede dar el intérprete particular, específico, peculiar que está haciendo ese personaje. De hecho, me acuerdo que yo llevé esa propuesta de, a ver, hagamos Romeo y Julieta y hicimos o sea, yo cuando me venían los Romeos, que eran como uno cada vez mejor que el otro, o sea, todos eran geniales, y el cómo se iba deformando el texto a medida que se iba interpretando y cada uno le iba agregando y copiaba algo de alguien y así, en esta escuela en particular que se llama Eclipse Arte, que es con la que al final que hicimos la película, también por su profesora, que se llama Cristina, que actúa también en la película, actúa de la profesora justamente. Eh, bueno, es como que era muy, como una materia muy predispuesta para pasar al cine y según la forma en la que yo lo entiendo y lo puedo hacer. Entonces, por eso también muchas veces me preguntan si fue más fácil trabajar con los actores más profesionales o con los actores que por primera vez actúan en la película. Y bueno, esto que te cuento habla mucho de eso. Yo, de hecho, mis experiencias con actores profesionales, las primeras fueron en esta película. Antes había hecho varios cortos, pero en general no había trabajado con actores profesionales así, o tan profesionales como como los tres, cuatro profesionales que hay en esta película. Y sí, eso fue bastante nuevo para mí. Yo me sentía muy como poco preparado para dar una indicación así a un actor de ficción profesional con muchos años haciendo. Pero bueno, por eso sí, me resultó más difícil esa parte, como para tratar de también poner en contexto ir como desmontar las ideas más comunes que se arman, ¿no? Como dice, no, pero ¿cómo se hace? No, muy fácil se hace, o sea, mucho más fácil de lo que se es con un actor. En mi caso me resultó mucho más fácil que con un actor profesional. Simón de la Montaña de Federico Luis podrán verla en 2 funciones diarias en la Sala 3 de Cineteca Nacional México en Joco hasta el próximo sábado, como parte de la programación de la 76 Muestra Internacional de Cine. Les invitamos a revisar la cartelera y encontrarla en alguna parte del recorrido que pasará por Cineteca Nacional de las Artes y muchas salas más. Anótenla en sus deseos cinematográficos. Simón de la Montaña. Se puede hablar contigo de tantas cosas, me encantaría saber, ojalá y se pueda lo que se pueda, pero cuando le pones Simón de la Montaña, pues uno no puede dejar de pensar desde este lado en Simón del Desierto. Mm, sí, sí. Bueno, yo, o sea, también para ser Y sincero, ya que mencionaste al Cristo y ese monumento, si viste la película de Buñuel, pues es por aún. supuesto, no, no, es una película que me fascina, me fascina muchísimo. Buñuel para mí, he tenido durante muchos distintos momentos, distintos directores de cine favoritos, pero Buñuel fue el primero y fue el que yo sentí que como que dejaba de ver peliculitas que estaban por ahí, empecé a sentir que veía el cine así cuando vi las películas de él por primera vez. Por empezar, este mismo efecto de la escena del viento, es una película que si yo de hecho en el montaje en un momento lo probé, curioso de que probar todas las cosas por el montaje, el tiempo va más lento y uno puede hacer este tipo de cosas, cualquier cosa así para ver qué pasa. Eh, y yo quería ver qué pasaba si la escena esa con la que la película empieza estaba al final, por ejemplo, era la última en vez de la primera. Porque
O sea, yo la puse originalmente ahí para esto que te digo, como sentía que había que entrar con una fuerza así como que borre todas, con un viento que justamente borre todas las ideas previas que una persona puede traer cuando se sienta en la sala de cine y cree saber sobre la identidad, sobre la diferencia, sobre la diversidad, sobre la capacidad. Todavía hay que empezar está intentando borrar eso y, 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 y por eso está esa escena primero, pero en un momento después, teniendo otras ideas y no sé qué cosa, la puse última y cuando yo empezaba la película sin esa escena, es como que enseguida era como una entrada medio naturalista que me desinflaba toda la película entera. Yo como que no, no sé, empezaba a ser como una cosa muy agarrada, como que parecía una película más documental de repente. No sé cómo explicarlo. Había algo que no funcionaba más, simplemente. O sea, y esa entrada a través de la hiperficción o de la casi surrealista que es, y tal, aunque sea, pero digo, el efecto que tiene, ¿no? Como empezar así, como con algo que realmente también yo de haberla visto varias veces en cine con audiencia, escucho cuando llega el título de la película, que termina esa primera escena, escucho las personas hacer como que, como que llega hasta un momento de saturación de tantas cosas, imagen, de sonido y tal, que cuando eso se corta hay como una especie de relajo que ahí empieza de nuevo, ¿no? Con esa segundo comienzo. Y, y esto de Buñuel para mí era como esa idea de, ¿no? De pensarlo como una película de ficción, literalmente, o sea, como no porque son personas que actúan por primera vez o porque tienen no sé qué condición particular en su cabeza o en su cuerpo, entonces va a ser medio documental, ¿no? Porque no pueden hacer otra cosa que representarse a sí mismos, porque no pueden. No, es una película de súper, es de ficción, pero más que ficción todavía, eso es porque están todos actuando eso, pero a la vez necesitaba como una especie de elemento sobrenatural, como lo que le dé este marco como de cuento, de relato, de fábula, que tiene Simón del Desierto, que tiene las 6 películas de Buñuel. Y bueno, ¿no? Como relacionarlo más al cine de ficción y a los personajes y a eso que a un cine más realista o no. Me parecía que era una buena forma también de entrar, ya sea desde la primera escena o desde el título, ¿no? Lo mismo el póster, ya que estamos diciendo del póster también, es como que el póster él es como una especie de Juana de Arco de Breyer también, ¿no? Es como, también es son todos chiquititas cosas, ¿no? Pero son todos pequeños intentos y gestos por avisar que, 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 que ojalá se entre a través de la ficción. Eh, y bueno, después esa primera escena, para quien no la haya visto, ojalá se olvide todo lo que dijimos, pero sí, si uno no quiere, es como que la escena esa igual medio que lo obliga, o sea, como en un Y te meten el momento. remolino. Sí, 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 te mete el remolino y chao, y no se entiende más nada, cuando empieza y cuando eso termina, empieza y ya es como que ya uno no está pensando exactamente igual que hace 10 minutos cuando la película empezó, o por lo menos es el juego al que la película intenta jugar. Les invitamos a venir a Cineteca Nacional y encontrarse con cinematografías verdaderamente asombrosas. Muchas de ellas reunidas en la 76 Muestra Internacional de Cine, como lo es Simón de la Montaña. Mamá, oiga, pues ya me tengo que ir. No, prisa no tengo, solo estoy muy cansada. En Cineteca Nacional de las Artes se exhibe el segundo largometraje de Anaís Pareto Onguena, Santa Bárbara. ¿Qué? ¿Y por qué lo arrestaron?
Bárbara es una migrante boliviana que reside en Barcelona, España. Es empleada doméstica y para mantener vivo el recuerdo de sus raíces, se integra a un equipo de fútbol compuesto por migrantes de diferentes nacionalidades latinoamericanas. La vida de Bárbara se concentra especialmente en trabajar para ganar dinero y enviárselos a sus 2 hijos que se quedaron en Bolivia. De repente, uno de ellos, el mayor, Ulises, llega a vivir con ella. El adolescente problemático cambiará la ya de por sí complicada vida de Bárbara. Anaís Pareto, quien nos habla del origen de Santa Bárbara. Santa Bárbara nace de una experiencia que tuve con un documental que hice en una maestría en antropología visual. Hice un documental que codirigí con 2 compañeras sobre un equipo de fútbol femenino de mujeres latinoamericanas en Barcelona. Y a raíz de conocerlas a ellas y que me contaban sus historias de vida, pues empecé a ver como ciertos patrones que se repetían y que me llamaban mucho la atención, que sería un poquito como el perfil de Bárbara al inicio de la película, ¿no? Después de un proceso en la maestría en antropología visual que yo pensaba que me iba a servir y me iba a nutrir para hacer cine documental, me di cuenta que no, que la antropología visual también me podía servir y nutrir para hacer cine de ficción como el que yo quería hacer, como con un objetivo más social. Entonces, ¿por qué no? Para lograr llegar a más audiencia, después de haber hecho un documental que ese era centrado en el equipo de fútbol, ¿por qué no convertirlo en ficción, basándonos en cosas como reales? Pero ahí sí yo me inventé qué pasaría si llega un hijo, ¿no? Entonces, un poco de ahí parte. Justamente por eso que dices de que es una historia que se repite, no solo en este caso con la migración, se hace ecuatoriano-boliviana en España, ¿no? Justo por este caso de que uno se va dando cuenta que es la misma historia que se repite en cualquiera sea el lugar de origen y el de destino, es que decidimos no concretar exactamente dónde estaban y no concretar tampoco exactamente dónde eran, ¿no? Como centrarnos más como en la experiencia del proceso migratorio, sea cual fuera, ¿no? De una madre, como tú bien dices, que se separa de sus hijos y de alguna forma deja de ser madre, o deja de ser madre como la sociedad tiene entendido que debe ser una madre. Y ahí es donde yo, pues, me entraron muchas preguntas y me parecía lo atractivo de todo esto, ¿no? ¿Y por qué luego lo vemos mal o lo juzgamos o creemos que eso es una mala madre? Porque por otro lado yo veía que ellas, aunque sí extrañaban a los hijos, tenían una parte de disfrute, de ocio y de lo que yo al final veía como una especie de liberación que me parecía muy importante para entender, para ver ese proceso. Entonces, bueno, sentí que era algo que no había visto yo otras veces, ¿no? Como ver la migración no solo desde las penurias y el sacrificio, que también están, pero también con otras partes, porque todo tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces creo que también los procesos migratorios a veces pueden hacer que uno se libere de muchas cargas y pueda o reinventarse o ser quien realmente es, no sé exactamente cuál de las dos, ¿no? Entonces, que eso se vea como que no es madre o que no está haciendo bien su rol de madre, pues hay los ojos que juzgan, ¿no? A mí me parece que el ser madre es una cosa más, una faceta más del ser mujer y del ser humano, ¿no? En su ópera prima, Sin Vivir, Anaís Pareto se internó en el universo masculino. Ahora, con Santa Bárbara, enfoca su atención en el mundo de las mujeres migrantes y en los lazos de unión y solidaridad que logran formarse. Santita es la entrenadora y guía del equipo de fútbol. El papel lo interpreta la talentosa actriz mexicana Mercedes Hernández. Pues a la película llegué porque Anaís me invitó, leímos en esta misma casa hace años el guión y después ella me dijo que había escrito un personaje pensando en mí, pero que iba a filmar en Barcelona y le dije, pues voy a Barcelona y, o sea, voy a donde me digas, pues que vamos a filmar. Y fui para allá. Pienso que el personaje de Santita tiene una función relevante en la película, porque es una mujer más grande que las otras chicas, es una mujer que las acuerpa para tener el equipo de fútbol, pero que también tiene la inteligencia de tratar de acercar a Ulises, ¿no? A través del fútbol, que del tema del fútbol, a pesar de que yo no soy futbolera, sí me doy cuenta que es un lenguaje universal. Entonces, un balón y eso ya une a las personas. Y luego con Bárbara, pues también entenderla, ¿no? Seguramente Santita pasó por lo mismo
y están ahí reunidas. Yo también creo como Anaís que sí tienen un espacio muy bonito, muy bueno de disfrutar, de reír, de salir, de ser ellas mismas. No sé, siempre yo misma siento que para mí el trabajo, cuando voy a trabajar y descanso de mi hijo, me siento muy feliz. La diferencia es que después del trabajo yo puedo regresar y abrazar a mi hijo y Bárbara no puede hacerlo. Solo vive esta labor dura de entregar dinero y cachar a su hijo en los pequeños momentos en que el hijo le quiere contestar el teléfono, porque ya por la edad también sucede eso. Pues yo creo que justamente por lo que dices, por ver otro tipo de migración. Nosotros aquí en México estamos pensando siempre en la migración y nos imaginamos cruzando el desierto o el río, detenidos por la migra, ¿no? Aquí Bárbara se puede llevar a su hijo y después se va a llevar al otro. Sigue presente la idea de por qué no podemos estar felices en nuestros propios países, ¿no? ¿Por qué en nuestros países no hay las condiciones para criar a nuestros hijos y estar felices? La vida te pone en otro lado y las madres siempre están resolviendo. De todas maneras, Bárbara, sí vemos que hace un esfuerzo importante no lo duda, cuando ve que su hijo tiene un problema grave, no duda en hacerlo llevar y pues en pedirle a la novia que se vaya y en conservar los 2 trabajos y en hacer milagros económicos y después para llevarse al otro, ¿no? Tendríamos que ver la Santa Bárbara 2 para ver qué pasó cuando llegó el chiquito. Santa Bárbara recorre varios caminos y sentimientos que pueden llevar a acercarse a experiencias cercanas a la felicidad y la libertad. Igualmente, y debido a la trama, la experiencia de la maternidad de mujeres migrantes es algo que Santa Bárbara quiso explorar. En voz de su directora, Anaís Pareto. Entonces, era algo que quería en la película, aunque sí tenía muy claro que la película trataba sobre la relación madre e hijo. Quería que quedara muy claro el contexto, porque me parecía algo importante también demostrar. Entonces, desde la solidaridad, las tradiciones, cómo se recrean las tradiciones, cómo, pues sí, la complicidad, lo que tú dices de la música. Por eso era muy importante para mí que hubiera mucha música, porque las mujeres que conocí en esa investigación realmente llevaban música hasta el campo de fútbol con una bocina gigante con ruedas, o sea, era bachata todo el tiempo. Por eso puede ser repetitiva la bachata, pero esto lo tenía clarísimo de que tiene que estar sonando la bachata todo el tiempo, porque las que yo conocí, no digo todas, pero las que yo conocí, escuchaban bachata todo el tiempo. Y tiene como este punto melancólico, nostálgico, que me encantaba el contrapunto que le daba a los momentos de fiesta, ¿no? Como, no sé, creaba como toda una atmósfera festiva, pero a la vez con un punto, pues sí, triste, un punto de dolor, ¿no? En algo, no sé, me gustaba ese mix y me parecía importante como que eso fuera un poco el contexto, el entorno de los personajes, ¿no? Mi intención era mostrar la historia de una madre y un hijo desde otro prisma, ¿no? Y empezar a ver, que creo que hay que empezar a ver, creo que ya estamos en ello, por eso, de que el ser madre no te define como mujer, ¿no? O sea, el ser madre, que ya lo he mencionado antes, es una faceta más de tú como, de tu realización como persona, y es importante, evidentemente es importantísimo por una cuestión biológica, por una cuestión emocional muy fuerte, por una cuestión sanguínea, si le quieres llamar, lo que sea, ¿no? Pero no lo es todo. Eso no significa que hay que dejarlo de lado, o sí, o sea, habrá las mujeres que decidirán dejarlo de lado y sus motivos tendrán, o sea, no sé, yo creo que hay que empezar a empatizar y a ponernos en los zapatos de los otros y saber y entender que si los otros toman ciertas decisiones, sus motivos tendrán, ¿no? Y que las mujeres, por ser madres, eso no nos define. Santa Bárbara se exhibe en Cineteca Nacional de las Artes, ya saben, en el Centro Nacional de las Artes, en Río Churubusco y Tlalpan. Les invitamos a consultar horarios y elegir la función que quieran ver. www.cinetecanacional.net. Si quieren saber más de los cursos, películas, funciones y otras actividades que organiza Cineteca Nacional, busquen en www.cinetecanacional.net. Gracias por aceptar nuestras sugerencias para volar y soñar a través del cine y sus creadores. Les esperamos la próxima semana para continuar nuestro paseo
por los maravillosos y emocionantes caminos que el cine nos da en Cineteca Nacional. Linterna mágica en la radio. Un recorrido por la Cineteca Nacional a través del cine, las películas y sus creadores. En la conducción, Sonia Riquer y Fernando Rebey. Una producción de Cineteca Nacional y Radio Educación. Realizada por Lucero Díaz, Elena Reina y Sonia Riquer. Síguenos los viernes por las frecuencias de Radio Educación. Linterna mágica en la radio. A volar y soñar en el cine con Radio Educación.